día de hoy la palabra se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, y dice así: Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por esta palabra. Te pedimos que muestres a nuestros corazones lo que tú quieres sembrar el día de hoy en cada uno de ellos. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas las ofrendas, que bendigas a la persona que trae hoy el mensaje de parte de ti. Quédate con nosotros este día. Amén. Amén. Ahora sí. Le damos gracias a Dios. No se siente, hermano. Póngase de pie otra vez. Ahí para que despierten un poquito. Ahí puede saludar a la persona que tiene a la par. Puede salir de su lugar. Puede ir a saludar a alguien. Puede desearle bendiciones a la persona que tiene a la par. Pueden ir a saludar a los demás. Amén. Estamos otro domingo más en este lugar, en la casa del Señor, donde podemos pues aprender más de su palabra, aprender lo que Él tiene para nosotros. Y antes de comenzar, no sé si ustedes ya notaron algo tan bonito que está aquí en el escenario, aparte de Eva. Pueden ver unos arreglos florales muy bonitos, que están decorando el escenario, y le damos gracias a la familia Arias Coronado por ese detalle. Pueden dar un aplauso por ese detalle tan grande, tan bonito que han dado para la iglesia, para que esto se vea pues bonito, ¿verdad? Lo hacen ver a uno más chulo. Y le damos gracias también por esa colaboración. Dios bendiga sus vidas, amén. Ahí donde están, vamos a ponernos otra vez de pie porque vamos a orar para que el Señor pueda hablarnos, para que el Señor pueda bendecir su palabra. Ya hemos orado por el servicio general y por las ofrendas, pero vamos a pedirle al Señor de que Él pueda bendecir su palabra en esta mañana. Amén. Amado Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu bondad y por el privilegio que tú nos das de poder estar en este lugar. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, estar un domingo más en tu casa, un domingo más para exaltar tu santo nombre, para poder cantarte, para poder alabarte, para poder sentir tu presencia, Señor. Y gracias por ese privilegio. Hoy te pido, bendito Dios, de que tú bendigas tu palabra, de que tú, Señor, hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón, nos ayudes, Padre Santo, a entender y comprender tu amor, tu gracia y tu misericordia a través de tu palabra, bendito Dios. Yo te pido, Padre Santo, de que tú des palabra a nosotros, Señor, y nos ayudes a entender cuál es tu propósito para nuestra vida, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, puede tomar su lugar. Ahora sí, ya no lo voy a hacer que se levanten otra vez. Bueno, como ustedes saben, esta semana es una semana muy especial para todos nosotros, ¿sí? Es una semana donde recordamos lo que Jesucristo hizo por nosotros
¿en dónde? En la cruz del Calvario. Vemos cómo ese significado de la Pascua, como nosotros la conocemos, tiene una gran importancia en la fe cristiana para nosotros, ¿sí? La Semana Santa es un momento significativo en la vida de nosotros, ya que conmemoramos los eventos que llevaron a la crucifixión, pero no solo a la crucifixión, sino a ¿qué? Algo más grande, a la resurrección de Jesucristo, muy bien. Y es un periodo de reflexión para nosotros donde podemos reflexionar profundamente ese sacrificio de amor que Jesucristo hizo por la humanidad en la cruz del Calvario. El domingo, que es hoy, ¿verdad? El domingo de Ramos, es hoy, marca el inicio de la Semana Santa, cuando Jesús, si recordamos esa historia, cuando Jesucristo entra montado en un burro, no en un caballo, sino en un burro, en Jerusalén, y cómo la multitud lo aclamaba como el rey mesiánico que ellos estaban esperando. ¿Se recuerdan esa entrada? Cómo Jesucristo entra y todos ponen en el camino a él las flores y todo, dando inicio a esa semana o dando paso a esa semana, a ese momento triunfal de Jesucristo, pero que al final toma un rumbo no inesperado, pero toma un rumbo muy difícil de sufrimiento y muerte en una cruz. Para nosotros se nos ha presentado ese símbolo de cruz como un símbolo de amor. ¿De qué más? ¿Un símbolo de qué? De salvación. Se nos ha presentado como un símbolo, ¿qué más? De esperanza para nosotros. Y sí, eso significa para nosotros ahora. Pero no siempre fue así. En la antigüedad, este sacrificio de cruz era lo más vil que una persona o que un delincuente podía obtener. Y para entender realmente el punto principal de este mensaje, como lo hemos estado predicando semana tras semana, de la sanidad interior que nosotros deseamos, la sanidad que Cristo da a nosotros a través de su gracia y misericordia, y como Cristo es el único que puede hacer un cambio transformador total en nuestra vida. Pero hemos visto también que muchas veces se nos presenta la cruz como algo divino, y como nosotros decimos, sí, la cruz es salvación para nosotros, la cruz es aquella demostración de amor más grande que hemos tenido en nuestro corazón, y qué bonito, pero realmente ese momento o lo que pasó en la cruz ha hecho un cambio en nuestra vida. Realmente hemos entendido, wow, lo que significa para nosotros la cruz. Y para eso quise ir un poquito más profundo e investigar qué significaba la cruz en ese entonces. Y me daba cuenta de que el sacrificio en cruz era lo más humillante que podía pasar un ser humano. Era lo más vil por varias razones. Esas razones podemos darnos cuenta que la crucifixión era considerada humillante por varias razones. Uno, porque era una exposición pública. Entendemos que los crucificados eran expuestos en lugares públicos, a menudo en cruces muy elevadas, donde quedaba a la vista de todos, lo que eso aumentaba su vergüenza y su sufrimiento. Qué difícil, ¿verdad? También vemos que era considerado algo muy humillante porque demostraba la desnudez. Muchas veces los crucificados eran desnudados, lo que añadía un componente adicional a esa humillación. También veíamos que la cruz, al momento porque llevaba clavos,
no era algo de que representaba una muerte instantánea, sino era una muerte que poco a poco iba más y sufriendo y demostraba un dolor prolongado. La crucifixión era un método de ejecución prolongado y extremadamente doloroso. ¿Por qué? Sabemos que le atravesaban las muñecas con clavos, los pies, a veces no llegaba el brazo hacia donde tenía que estar el clavo y tenía que romper los huesos para que pudiera llegar. Y con el tiempo eso era un dolor tan grande para la persona que era crucificada. También la cruz no era para todos los delincuentes. Algunos delincuentes cometían algún delito menor y eso representaba para ellos cárcel o azotes. Sin embargo, la cruz era para aquellos delincuentes que sí realmente habían cometido una atrocidad. Era algo tan bajo que solo era considerado para los delincuentes de así, eran mucho más sanguinarios, mucho más que necesitaban una sentencia mucho más grande. La crucifixión se reservaba principalmente para criminales considerados como enemigos del Estado, lo que implicaba una asociación con delincuencia, y no solo delincuencia, sino una traición. Y en resumen, la crucifixión era una forma de castigo, no solo para infligir dolor físico, sino también para humillar públicamente al individuo. Qué difícil, ¿verdad? La cruz en realidad no era algo bonito, no era destinado para un rey, no era algo que iba a ser como la mayor significado de amor para ellos en ese entonces. Era lo más bajo, era el sacrificio más horrible que podía existir y más humillante que un ser humano podría pasar a consecuencia, y esto es muy importante, a consecuencia de sus delitos y fallas. Pero es increíble al ponernos a pensar cómo Jesucristo, como dice el texto bíblico, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Hombre, para ir a la cruz a sufrir esa humillación. ¿Por sus delitos? No. ¿Por sus pecados? No. ¿Por los pecados de quién? De nosotros. Ahí toma mucho más significado el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Al ver lo que realmente significa, ¿Jesucristo lo merecía? ¿Quién lo merecía? Nosotros. Nosotros merecíamos pasar ese sacrificio y esa muerte. Pero Jesucristo vino y se humilló a sí mismo haciéndose hombre para poder ir hacia la cruz y hacer la mayor muestra de amor que ahora nosotros comprendemos. Ahora para nosotros, gracias a ese sacrificio, nosotros entendemos, tenemos otro significado de la cruz. Y nosotros entendemos el significado de la cruz, que es fundamental entenderlo para comprender el proceso de sanidad del alma, por otras razones, ya no por las mismas razones, sino entendemos que la cruz ahora a nosotros, gracias a ese sacrificio, representa redención y perdón. Redención y perdón. En la cruz, Jesucristo redime los pecados de la humanidad. Para comprender este acto de amor sacrificial, nos ayuda a aceptar el perdón divino y encontrar la liberación de la culpa y la condenación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros realmente entendemos ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, ahora podemos aceptar esa redención y ese perdón con la mayor demostración de amor que Cristo tuvo en la cruz. Hermanos, realmente al escuchar eso nos libera de la culpa
O seguimos diciendo, ¿cómo voy a ir yo a la iglesia si soy pecador? ¿Cómo voy a ir yo al domingo? Y esto me gusta mucho porque un amigo en el Instituto Bíblico utilizaba un refrán que me gusta mucho, que dice que no hay peor mentira que la que está más cerca de ser verdad. No hay peor mentira que la que está más cerca de ser una verdad. Y muchas veces el enemigo utiliza eso para hacernos creer y decimos, o el enemigo nos hace sentir, no hay que ser hipócrita. ¿Cómo vas a ir a la iglesia estando en pecado? ¿Cómo vas a ir a cantar, a levantar tus manos, a adorar a Dios si estás viviendo con ese pecado oculto, eso que te atormenta, eso que te hace sentir mal? ¿Cómo vas a hacer eso, verdad? Y creo que la mayoría hemos sentido eso. Y realmente tenemos que entender que realmente tenemos que venir a servir a Dios, a alabar a Dios, no porque tengamos que hacerlo a la fuerza, sino porque tenemos que entender ese sacrificio que Jesucristo pasó para poder aceptar ahora la liberación de esa culpa. Cristo, hermano, ya pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Ya tú no tienes que hacer nada más que arrepentirte de tus pecados y darle gracias a Él por ese sacrificio y porque te libra de esa culpa y de esa condenación. También nos identificamos con el sufrimiento de Jesucristo. En la cruz, Jesucristo experimentó el sufrimiento humano en su forma más extrema. Al comprender que Jesús compartió nuestras experiencias de dolor y sufrimiento, podemos encontrar consuelo y esperanza en medio de nuestras propias luchas y aflicciones. Ahora, cuando nosotros pasamos problemas difíciles, porque todos pasamos problemas difíciles, ¿qué hacemos? Estamos perseverando en las cosas de Dios, en el Evangelio, y viene un momento difícil, ¿qué hacemos? Ahí vamos, tristes, alejándonos, y no recordamos que Jesucristo ya sufrió por nosotros, que Jesucristo vio el sacrificio en la forma más extrema posible para que nosotros hoy nos quedemos tristes, nos quedemos con esas emociones estancados en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestra manera triste, porque a veces nos gusta estar tristes. Es que estoy sufriendo, hermano, estoy pasando mal, hermano. Y se nos olvida que Jesucristo ya hizo ese sacrificio por nosotros. Él ya sufrió por nosotros. Eso a mí me hace sentir, ¿por qué voy a estar yo triste? Si Jesucristo venció en esa cruz por mí. Este momento de dificultad, este momento de tristeza, de agonía, va a pasar. Este momento va a terminar. Y sé que gracias al sacrificio que hizo en la cruz, yo puedo también obtener fuerzas para poder afrontar cualquier problema que se me presente. También el sacrificio, cuando entendemos el propósito del sacrificio de Jesucristo en la cruz, tenemos renovación y transformación. ¿Por qué? Porque no la cruz en sí, no la cruz dibujada, sino el sacrificio, lo que se llevó a cabo en esa cruz, simboliza la posibilidad de una nueva vida en Cristo al comprender el poder transformador de Jesucristo. Podemos dejar atrás nuestras viejas formas de pensar y comportarnos, como nos comportábamos antes, y ahora abrazar la vida de fe, la vida de esperanza y la vida de amor. Ese sacrificio, hermanos, no sé qué causa en nosotros al escuchar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Sí, fue algo bonito, fue algo agradable, pero seguimos sintiéndonos igual con nuestras propias luchas, pero seguimos sintiéndonos mal porque hemos pecado y le hemos fallado a Dios y por eso ya no queremos venir y tener esa relación personal con Dios. ¿O realmente ese sacrificio
nos da una renovación y una transformación de nuestra vida, de nuestra alma. Eso es para que reflexionemos. La cruz también, el sacrificio, como digo, no la cruz en sí, sino el sacrificio que se llevó a cabo en la cruz, es el puente que nos reconcilia con Dios. Y al comprender ese significado, hermanos, les digo, podemos cultivar una relación más íntima con Dios al experimentar la mayor muestra de amor. Pongámonos a pensar, ¿qué representa para nosotros ese sacrificio en la cruz del Calvario? Vemos lo que Jesucristo tuvo que pasar, una exposición pública. Estos son solo 4 puntos, porque para profundizar en el significado es lo más bajo, es el sacrificio más bajo que alguien pudo pasar. Y Jesucristo, sin merecerlo, siendo Dios, se humilló a sí mismo para pasar toda esa humillación, para que hoy nosotros conociéramos el significado de la cruz de esta manera, del significado de Jesucristo de esta manera, algo más bonito, algo más preciado, ¿verdad? Y viene a nuestra mente una pregunta muy importante para nosotros y que nos hace reflexionar. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Sí? ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz vamos a ver qué pasó. Ya entendimos en el contexto qué fue lo que pasaba en la antigüedad, qué significaba y qué significa para nosotros como hijos de Dios ahora. Pero, ¿qué dice la Biblia que pasó en la cruz? ¿Qué dice la palabra de Dios de este momento? Los que tienen su Biblia pueden buscar Romanos 5:8. Y dice, más Dios, vamos a leerlo fuerte todo, ¿sí? Amén. 1, 2, 3. Mas Dios demuestra su amor, ¿para quién? En que siendo aún, Cristo murió por nosotros. ¿Podemos repetir esa última frase? Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Escuchar, Cristo murió por nosotros. Él dio su vida en pago de nuestras faltas, nuestras culpas. Él pagó eso por nosotros. Qué bonito escuchar que Cristo murió por nosotros. ¿Pero por qué murió? Anteriormente dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cruz, Jesús ofreció su vida como un sacrificio perfecto para redimirnos de nuestros pecados. ¿Qué pasa cuando cometemos un error? Cuando fallamos, ¿qué hacemos? Es que yo soy muy pecador, ¿ya para qué sigo? Hermano, Cristo murió por nosotros. Es que estoy pasando momentos difíciles, momentos de dificultad, mejor ya no voy a ir a la iglesia. Hermano, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Ese sacrificio tiene que provocar algo en nosotros. Tiene que realmente provocar un cambio, una transformación de nuestro ser, de nuestro alma, una sanidad interior, como lo hemos estado viendo capítulo tras capítulo tras capítulo en los grupos pequeños, cómo Dios puede hacer un cambio en nuestra vida, cómo podemos realmente hacer ese cambio en nuestro corazón, cómo somos guiados para obtener una sanidad interior. Pero también podemos reconocer lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. También, ¿qué nos dice Romanos capítulo 6, Primera de Corintios 15, 55 al 57 dice,
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas sean dadas gracias a Dios, que nos da ¿qué? Que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria, hermanos. Y a mi mente viene una enseñanza que un amigo nos recordó hace 2 semanas, donde Jesucristo dice que Dios nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como la palabra evangelio de Jesucristo, evangelión significa buenas nuevas. Y en el contexto en el que se utilizaba, era que cuando el pueblo iba a la guerra y peleaba la batalla, tenían a alguien preparado para llevar la noticia al pueblo. Estaban luchando, unos muriendo, unos dando su vida en batalla, ¿sí? Y cuando el pueblo salía victorioso y ganaba la batalla, le daban el mensaje que llevara al pueblo diciendo: cuando entres en las calles del pueblo, entra gritando evangelio. Evangelión era antes, evangelión. Y eso significaba que el pueblo había ganado la batalla, que el pueblo había sido victorioso. Pero les hago esta pregunta que a mí me hizo mucho ruido, que el pastor decía: ¿pero qué hizo el pueblo para ganar esa batalla? ¿Cómo las personas del pueblo podían sentirse victoriosos de que habían triunfado y ellos se sentían tan alegres, tan contentos de que habían obtenido la victoria? Pero ¿qué habían hecho ellos para ganar la batalla? Nada. Les llevaban el evangelión, que eran las buenas nuevas de que habían ganado una batalla que ni siquiera ellos habían peleado. ¿Quién había peleado por ellos? El ejército. Y para nosotros el evangelio, ¿cuál es el evangelio? De que Jesucristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Sí? Que Él murió en la cruz del Calvario, libró una batalla, que Él obtuvo victoria en esa batalla. Pero les pregunto, ¿qué hicimos nosotros para ganar esa batalla? Nada. Nosotros no hicimos nada. Por eso es gracia y misericordia. Yo no sé si en nosotros eso hace realmente por amor a Cristo, por amor a lo que Él hizo en la cruz, que Él dice que mas sean dadas gracias a Dios, gracias Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese significado del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿qué provoca en nuestras vidas? Seguimos hundidos en nuestro pecado, en ese pecado oculto que nos atormenta día tras día, y seguimos y seguimos y seguimos. O nos declaramos victoriosos porque Jesucristo ya peleó la batalla por nosotros y nos ha hecho no solo victoriosos, nos ha hecho sus hijos, para que nosotros hoy podamos entender qué pasó en la cruz. Y viene otra pregunta más que dice: ¿qué significa la cruz para mí y para mis pecados? ¿Qué significa la cruz para mí y mis pecados? ¿Qué significa la cruz para mí y mis pecados? Hazte esta pregunta a ti mismo: ¿qué significa la cruz para mí realmente? ¿Qué significa ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para mí? Representa
Pues el sacrificio que hizo Cristo. Pero representa un cambio real y total en tu corazón, en tu alma, en tus acciones. Dice 2 Corintios 5:21, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la ¿qué? Paz, mediante la sangre de su cruz. Jesucristo se recuerdan, cuando estamos agotados en nuestros problemas, en nuestras luchas, en nuestras fallas, cosas que a veces no controlamos, o cosas que a veces controlamos pero queremos tener ahí, y eso poco a poco nos va desgastando. El ejemplo de la carga del teléfono, está 100% y estamos sintiendo la presencia de Dios, estamos sintiendo ese amor de Dios para nosotros, pero conforme pasa el tiempo, tenemos el 90%, 80%, 50%, vienen aflicciones a nuestra vida, tenemos el 10, 20, 10, 5% y estamos tan cansados porque queremos pelear nosotros la batalla, porque queremos nosotros mismos accionar en contra de eso. Y en realidad nosotros como seres humanos no podemos pelear esa batalla, porque ¿saben qué? Alguien más ya la peleó. Y cuando estamos a punto de tener 0%, Jesucristo hace el sacrificio en la cruz por su sangre y nos conecta de nuevo a la fuente que es Dios, a la presencia de Dios. En ese punto en el cual ya no vemos, recuerda ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti, que te conecta de nuevo a la fuente de vida, a la fuente de amor, de gracia y de paz. Jesús nos libera del pecado, nos capacita para vivir vidas santas y obedientes a Él. También dice Romanos 6 al 7, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. Porque el que está muerto, libre está del pecado. Ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, al recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, eso sí o sí, hermanos, nos libera del poder del pecado, nos libera de poder. Hay un versículo bíblico que dice que resistid al diablo, ¿y qué? Y huirá de vosotros. Pero ¿cuántas veces no resistimos? Incluso ¿cuántas veces lo invitamos a venir? ¿Cuántas veces hemos podido venir y decir, no, ya no más al pecado? ¿O cuántas veces decimos, solo una vez más, solo otra vez más? Y seguimos arraigados al pecado. Pero ese sacrificio dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, porque Él pagó el precio, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que está muerto está libre del pecado. También que dice Cristo en la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? ¿Entendemos también qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz? 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo ¿qué?
pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué ilógico, ¿verdad? Qué irónico. Alguien que no tenía culpa, alguien que no conocía pecado, viene y muere para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Yo no sé qué provoca eso en nuestros corazones. Yo no sé si realmente nos hemos puesto a pensar cómo alguien pudo haber hecho eso por mí. ¿Por mí? ¿Realmente lo merezco? ¿Realmente puedo decir, yo merezco la salvación? No. Realmente viene alguien que no conoció pecado por nosotros y se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Eso fue por mí? ¿En serio? Pues sí, en serio. Jesucristo viene y muere en la cruz y hace una sustitución. Porque como decimos al principio, ¿quién merecía esto? Nosotros. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, llevando sobre sí mismo el castigo que merecíamos, para que pudiéramos ser justificados ante Dios. Eso me recuerda a una historia muy personal, en la cual estábamos con mi hermano y nosotros nos gusta mucho el fútbol. Y mi mamá, pues gracias a Dios no está aquí. El carácter de mi mamá antes de que vinieran los sobrinos, a nosotros nos corregía de una manera, a su manera. Y cualquier cosita que hacíamos, cualquier cosa que hiciéramos mal, ella tenía pues una vara. Creo que las mamás se van a identificar. Creo que eso viene de serie, ¿verdad? Cuando eres mamá ya te entregan tu varita a ella lista para... Y como cualquier acción mala que hacíamos, nos corregía. Y nos daban duro y nosotros, ¿por qué? Porque habíamos cometido un error. Sí, y muchas veces éramos culpables de ese error. Pero una vez me acuerdo que estábamos jugando con mi hermano y mi papá, que es coleccionista de televisores antiguos, él viene y puso el televisor en una parte alta, ya se imaginan. Y nosotros jugando pelota dentro de la casa, mi casa no es grande, es pequeña. Y jugando, yo le pegué al mueble y la tele se vino abajo. O sea, la tele se... Miren, yo no tenía miedo por el problema con mi papá de la tele. Tenía miedo por mi mamá. Porque sabía que sí o sí, al llegar mi mamá, iba a ser terrible. Miren, hermanos, yo me recuerdo, yo sudaba, yo afligido, temblaba, porque sabía que iba a merecer un castigo, iba a recibir un castigo. Sin embargo, me acuerdo que mi hermano, no sé, me vio y mi hermano siempre ha sido así conmigo y cuando llegó mi mamá dijo, mira, mi hermano también dijo, hubo un tembló y se cayó la tele y se arruinó. Pero yo no la amarré bien, yo en vez de sujetar eso bien, cayó y mi hermano se echó la culpa. Y pues sí, le tuvieron que pegar a mi hermano, fue el primero que encontró y al primero que le cayó y yo no recibí culpa por eso. Y yo decía, después fui con mi hermano así, ¿estás bien? ¿Estás bien? Porque él recibió el castigo que yo merecía. No se compara, entiendo, no se compara al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Pero muchas veces entender esto, o realmente comprender esto, ver cómo Jesucristo dice, no, Él no va a pagar eso, lo voy a pagar yo. Él tomó nuestros pecados y dijo, a ver, bueno, toca. Y viene y Él se hace pecado.
para que nosotros, hermanos, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Alguien más pagó tu deuda. Alguien más pagó. Eso fue lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él nos sustituyó, tomó nuestro lugar sobre sí mismo y ese castigo que merecíamos. Ahora, al entender ese sacrificio, podemos ver una reconciliación de Jesucristo. Cuando en la cruz Jesucristo reconcilia al mundo consigo mismo, restaurando la paz entre Dios y la humanidad. Sabemos que antes de ese sacrificio, como les dije, en el cielo hubo un momento donde todo era perfecto, pero en un momento donde se corrompió alguien, que era Satanás, y fue expulsado de la presencia de Dios. ¿Sí? Fue echado de la presencia de Dios. En el Edén, Adán y Eva vivían en un lugar perfecto, señoreaban por sobre todo, pero a causa de la maldad se corrompió y fueron ¿qué? Echados de la presencia de Dios. Nosotros, a causa de ese pecado, fuimos echados, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero este sacrificio mediante la cruz, Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Jesús reconcilió al mundo consigo mismo, restaurando la paz entre Dios y sus hijos. Les hago otra vez la pregunta, ¿qué provoca eso en tu corazón? Realmente solo escuchamos, qué bonito. Y seguimos haciendo las cosas que nos atormentan, las cosas que nos llevan a mal. O realmente eso tiene un significado tan grande en nosotros que pueda hacer ese sacrificio, esa renovación de nuestra alma, esa renovación de nuestro ser, esa renovación de nuestro espíritu. Y entendimos cómo la cruz, qué significado tenía la cruz en el contexto histórico, en el contexto cultural. Lo entendimos, ¿verdad? Era algo tan vil y menospreciado, era lo peor, era el peor sacrificio que alguien podía, el sacrificio más humillante que alguien podía recibir. También entendimos cuál es el significado de la cruz a la luz de la Biblia, ¿sí? Y honestamente, la comprensión de la cruz va más allá de solo adquirir el conocimiento de lo que significa. El verdadero poder radica en la capacidad de transformar nuestras vidas de una manera más profunda y personal. Al ver el significado de la cruz, no solo nos limitamos a entender un evento histórico, sino que también abrimos nuestro corazón a la experiencia de la gracia divina y el amor redentor de Jesús. La cruz, hermanos, nos invita a confrontar nuestras propias debilidades, pecados y sufrimientos. Al ver ese sacrificio de aquí en adelante, hermanos, tenemos que aprender a enfrentar nuestras debilidades, nuestros pecados y sufrimientos. Porque por algo que tenemos que pagar, o porque, como Cristo murió, yo tengo que hacerlo. No, ¿verdad? Sino hacerlo por amor a Cristo. Que nuestros corazones vean y comprendan el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Y eso a mí me ayude una vez más, o ya no más.
Ya no más. Ese sacrificio que hizo en la cruz nos invita a confrontar nuestras propias debilidades, nuestro propio pecado y nuestro sufrimiento, y nos ofrece la oportunidad de encontrar sanidad y restauración para nuestras almas. Al contemplar el sacrificio de Jesucristo en la cruz, somos confrontados por la realidad de un amor incondicional. ¿Acaso dice, bueno, voy a morir por ti, pero tienes que orar 7 veces al día? No. O está bien, voy a morir por ti en la cruz, pero tienes que cantar 20 canciones al día de adoración. No. Fue un amor incondicional. Lo que nosotros hacemos ahora de cantarle, de darle gracias a Dios, de poder orar, de poder tener una relación personal con Él, no es por obligación. Si lo haces por obligación, lo estás haciendo mal. Tienes que entender cuál fue el propósito de la cruz y realmente reconocer que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo por amor. Porque ya no eres esclavo del pecado. Ya Cristo pagó esa deuda y ahora somos esclavos de Cristo. Y todo lo que hacemos, lo hacemos por amor. Él dice, es en este encuentro íntimo y transformador con la cruz donde podemos experimentar la verdadera sanidad del alma y el poder redentor de la fe. Entonces, nos vamos a ir temprano hoy. Podemos reconocer, hermanos, realmente lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Realmente hace un cambio en nuestras vidas? ¿Realmente hemos experimentado ese regalo gratuito, sin condición, a nuestros corazones? ¿Realmente hemos hecho un cambio en nuestras vidas? ¿O realmente ese sacrificio ha hecho un cambio en nuestras vidas? Dice Gálatas 2:20, me gusta mucho este versículo, dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Otra vez, con Cristo estoy juntamente, y ya no vivo yo, mas vive, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Hermanos, eso merece un amén. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Jesús fue castigado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Jesús recibió ese castigo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. ¿Es justo eso? ¿Es justo? Es misericordia de Dios. Jesús fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados. Jesús fue hecho pecado con nuestra pecaminosidad para que nosotros pudiéramos ¿qué? Ser justificados. ¿Con qué? ¿Con nuestra propia justicia? No, con su justicia. Yo no sé si eso hace un cambio realmente en nosotros. Espero que sí. Porque Jesús murió nuestra muerte para que pudiéramos compartir ¿de qué? De su vida eterna, para no recibir condenación, sino para poder compartir su vida. Y no queda solo ahí. Dice, Jesús se hizo pobre, sin pobreza,
para que pudiéramos nosotros ser ricos con sus riquezas, con su bendición. Jesús llevó nuestra vergüenza, qué vergüenza, para que pudiéramos compartir ¿qué? Su gloria. Jesucristo llevó nuestra vergüenza para que pudiéramos compartir una gloria. Somos victoriosos porque alguien más peleó esa batalla. Esas son las buenas nuevas. Eso es el evangelio. ¿Sí? Eres victorioso. Cristo comparte su gloria contigo porque Él ya peleó la batalla. Y no solo la peleó, salió victorioso de esa batalla. Jesús se hizo pobre, perdón, eso ya lo vimos. Pero entonces, eso hace un cambio en nosotros real. Eso hace un cambio verdadero en nosotros. Jesús soportó nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación como hijos de Dios. Y Jesús se convirtió en maldición para que pudiéramos recibir esa bendición. Hoy quiero que nos pongamos de pie. Y veamos esta imagen. A veces nos gusta ver ese sacrificio y ese dolor, ¿no? Y realmente ponernos a pensar que Jesús se convirtió en maldición para que pudiéramos recibir esa bendición. Y hoy me gustaría que realmente comiences a pensar, a analizar, ¿realmente ya recibí esa bendición? Realmente ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, pagando cada una de mis deudas, cada una de mis faltas, cargando en sí mismo la culpa, realmente he aceptado su invitación para ser su hijo. Todo lo que Jesús intercambió por nosotros significa que ya no tenemos que vivir sin perdón. Ya no tenemos que vivir, ya no tenemos que seguir viviendo con heridas. Podemos compartir de su vida, podemos ser ricos en sus riquezas, podemos compartir en su gloria, podemos ser aceptados como sus hijos, porque la cruz nos recuerda el sacrificio de Cristo, donde se llevó a cabo el intercambio divino que cambia nuestra vida para siempre. Realmente ese intercambio ha hecho un cambio en nuestra vida para siempre, o seguimos atados a nuestras luchas, a nuestras dificultades, a nuestras angustias, a nuestro pecado. ¿Realmente ha hecho un cambio en nuestro corazón? ¿O seguimos ahogados en nuestras faltas, sintiendo esa culpa, sintiendo esa voz del enemigo que nos dice, no, ¿para qué vas a seguir? ¿Para qué más? Si mira cómo estás pecando, si mira cómo estás ahí atado, ¿por qué vas a ser hipócrita? Y vas a ir a la iglesia el domingo a levantar tus manos y alabar a Dios, pero mira cómo estás. ¿Vamos a seguir escuchando esa voz? Esto no es una licencia para seguir pecando, sino es para que realmente comprendamos que necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Hablamos de sanidad interior, solo hay uno que lo puede hacer. Hablamos sobre sanidad del alma, solo hay uno que lo puede hacer. Nosotros, como les digo, guiamos a ustedes para que ustedes puedan ver el camino. Pero realmente
sacrificio que se hizo por nuestros pecados, ya alguien lo hizo, y fue Jesucristo. Podemos tomar un momento, unos 30 segundos en silencio, inclinemos nuestro rostro y realmente pongámonos a pensar qué es lo que tenemos que cambiar. Realmente pongámonos a pensar qué es lo que tenemos que afrontar. Hay momentos difíciles, claro que hay momentos difíciles, porque somos seres humanos. Podemos fallar, claro que en algún momento podemos cometer un error, porque somos seres humanos. Pero hoy podemos venir y decirle: Señor, perdóname por mi pecado, perdóname por mis faltas, renueva un corazón, un espíritu recto delante de ti, Señor. Perdona mis faltas y ayúdame a venir delante de tu presencia, Señor, a reconocer, a recordar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Ese sacrificio tan humillante, Señor, que tú tuviste que pasar por mí. Realmente, Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Reflexionemos un momento en esto. Podemos levantar nuestra voz, que se escuche, y darle gracias al Señor por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. En esta semana recordamos ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, como su entrada triunfal en Jerusalén comenzaba un trayecto hacia una victoria, hacia esa victoria que transformó el mundo. Podemos levantar nuestra voz fuerte y decirle al Señor: gracias. Gracias, amado Padre, gracias, bendito Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque gracias a ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, hoy podemos encontrar tu amor, tu misericordia, Señor, tu presencia. Gracias por ese sacrificio que hiciste tú en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, amado Padre, gracias, bendito Dios. Gracias, poderoso Jesús. Gracias, eterno Dios. Gracias, amado Padre. Gracias por tu presencia, por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que tú nos has dado inmerecidamente, Señor. Has permitido, Señor, de que nosotros estemos cerca de ti, de que nosotros estemos en tu presencia, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios. Gracias, amado Padre, por ese amor y ese sacrificio tan grande en la cruz del Calvario. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén.